Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 12, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La lectura de la Biblia, Juan capítulo 12, los versículos de 12 hasta el 36. Antes de entrar en el mensaje, yo quería hablar para ustedes algo que yo hablé algo rápido con los cooperadores en la sala de comunión. La dificultad que Dios tiene para, a través de la palabra, dar vida eterna al hombre. Es creer en el enviado de Dios, que generalmente es un canal y un canal hombre. Entonces, Hebreos capítulo 1 dice que Dios en el Antiguo Testamento, Él había hablado de muchas maneras y muchas veces a los padres, pero Él habló por los profetas. Él usó profetas. Y no todos los profetas eran respetados, porque eran hombres. Ahí nuestro Señor vino y firmó una nueva alianza. Y el Hijo hoy habla a nosotros por sus profetas. Pero hay dificultad, y ustedes pueden ver en la figura de Moisés. Su propia hermana y su propio hermano, Miriam y Aarón, no querían aceptar que Dios hablase solo por Moisés. Ellos cuestionaron, ¿y Dios nos también habla por nosotros? Disse que todo povo é santo, cada deles é santo, porque Moisés se põe sobre os outros como príncipes. ¿Por qué Moisés se pone sobre nosotros como príncipe? Así como los otros. Hermanos, el hombre tiene mucha dificultad de aceptar. Jesús vino aquí. El Evangelio de Juan específicamente habló por muchas veces que Él vino de parte del Padre, fue enviado por el Padre. Él no hablaba por sí mismo. Él hablaba aquello que el Padre quería hablar. Él no vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Hermanos, la dificultad del profeta de Dios, del escogido de Dios, es esa. Pedro tuvo esa dificultad. Pablo tuvo muchas dificultades. Ellos no comprendían por qué Pablo solo hablaba palabras que realmente llevaba a la iglesia adelante a ejecutar la obra de Dios. Y Juan también tuvo muchas dificultades, mucha resistencia como personas como Diótrefes. Y en nuestros días, hermanos, no es diferente. Las personas tienen mucho problema, mucha cuestión con respecto al profeta que habla la palabra de Dios. Entonces yo les dije a los cooperadores que es casi sobrenatural. Cuando yo preparo la palabra, yo no invento nada, no invento cosas para hablar, no invento novedad. Yo apenas sigo, si Dios nos dio la dirección del Evangelio de Juan, yo sigo por el texto del Evangelio de Juan. Cada mensaje que yo preparo, yo entro en el texto y yo voy buscando la revelación, voy buscando lo que el Señor quiere hablar, no lo que yo quiero hablar. Y así, hermanos, ustedes han sido testigos de que cada palabra trae mucha novedad. Cada mensaje trae mucha luz. Yo no me quedo preso
en las interpretaciones pasadas. Yo no estoy preso en las interpretaciones tradicionales. Yo estoy abierto para el Señor, para que el Señor abra nuevas revelaciones para nosotros. Y ustedes saben, y ustedes han sido testigos de que el Señor nos ha dado pasto fresco cada mensaje. Entonces yo le dije a los cooperadores, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, explica muy bien cómo funciona. La revelación de Jesucristo, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que Él les declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo voy a explicar aquí un poco. Dios, para hacer su obra, Él tiene un interés de revelar a un grupo de siervos. Gracias a Dios que hoy en la iglesia hay un grupo de siervos. Nuestros cooperadores son siervos. Varios líderes de las iglesias son siervos. Nosotros tenemos muchos profetas. Tenemos muchos siervos de Dios en las iglesias y en la obra del Señor. Y yo me incluyo en el grupo de siervos. Solo que Dios tiene un interés de dar revelación de Jesús para este grupo de siervos. Pero el método que Dios usa para traer la revelación para el grupo de siervos no es revelar a todos de una sola vez. No, Él notifica a uno. Él lo notificó a Juan. Él envió al ángel para notificar a Juan. Y Juan entonces transmite a ese grupo de siervos. En otras palabras, Juan recibió ¿qué? Recibió una notificación de que esa es la revelación de Jesucristo que Dios quiere dar a conocer a un grupo de siervos. Entonces, Juan es que ese canal, ese transmisor fiel, mensajero, que trae esa revelación para el grupo de siervos. ¿Y ese grupo de siervos qué hace? Se hacen todos teólogos. Son muy buenos habladores de doctrina. No, es un grupo de ejecutores de la voluntad de Dios. No es así. Entonces, Dios envía la revelación, notifica a uno, ese uno entonces trae el conocimiento del grupo, ese grupo recibe la palabra de Dios y ejecuta. Entonces, hermanos, yo en el momento actual soy ese que recibe la notificación. Recibo la notificación. ¿Qué hago? Transmito ese mensaje a los siervos. Y ahora estoy transmitiendo para ustedes. Entonces, yo les dije a ellos que yo no me considero autor de esta palabra. Yo soy apenas alguien que Dios quiere hablar, que fui notificado. Yo me incluyo en el grupo de siervos. Hermanos, ¿entendieron? Solo normalmente quien entrega la notificación es un oficial de justicia. Y aquí es un ángel. Un ángel entregó esa notificación a Juan. Pero Juan apenas era un fiel transmisor de la notificación del mensaje de Dios para el grupo de siervos. Hermanos, así es como funciona. Entonces yo no soy el autor. Cualquier día que yo sea el autor o la fuente de esa palabra, entonces esa palabra no será más de Dios. Cuando la palabra no es más de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La palabra no se cumple, no es ejecutada, las cosas no acontecen y el Espíritu no confirma. Mas gracias a Dios, durante todos estos años, la palabra ha sido confirmada.
con señales, con milagros, con prodigios, cosas sobrenaturales que nos traen mucho cambio de vida. En la ejecución de la obra estamos muy alegres por lo que el Señor ha hecho en nuestro medio. Entonces yo también quería traer esa aclaración para a ustedes de mi actitud con relación a la palabra profética. Yo solo apenas soy aquel que recibe la notificación y transmite para ustedes. Amén. Vamos, Juan 12. Me gustaría de que ustedes tengan claridad de que la resurrección de Lázaro, Dios a propósito lo hizo. Jesús hizo que ocurra ese milagro de esa manera, de esa forma grande, casi al final de sus días aquí en la tierra, porque la resurrección de Lázaro realmente impactó la nación de Israel, especialmente en Judea, porque sucedió cerca. Betania era cerca de Jerusalén. Y eso cambió todo, hermanos. Ustedes se imaginan en el momento en que los principales sacerdotes, los fariseos, convocan el Sinedrio, que es el órgano de autoridad máxima. Entonces el Sinedrio tomó una decisión de matar y de aprender a Jesús. Entonces, en el momento en que Jesús estaría más restringido posible, Dios quería que aún Jesús hiciera cosas grandes en sus últimos días en la tierra. Por eso Él permitió que Jesús resucitara a Lázaro, alguien que ya estaba enterrado hace 4 días. La propia Marta, la hermana de Lázaro, habló: no abra la tumba porque ya huele mal, ya son 4 días. ¿Qué dijo Jesús? Retirar la piedra. Ahí Él ordenó con una palabra: Lázaro, ven afuera. El que estaba muerto hace 4 días salió vivo. ¿Qué milagro es ese? Hermanos, eso sacudió a la región. Ahí hoy de mañana nosotros hablamos. El Señor encuentra un ambiente muy bueno en Betania, un ambiente hostil en Jerusalén por los principales sacerdotes y fariseos, pero ahora Él se vuelve a levantar su iglesia y en Betania Él encuentra al dueño de la casa, Simón el leproso. Y estaba en la mesa con él Lázaro, que estaba muerto, que él resucitó, y Marta servía. Hermanos, esa es una miniatura de la vida de iglesia. Y María quebrando un vaso de alabastro y ungiendo los pies de Jesús, los enjuagó con sus cabellos. Y aquella casa se llenó del perfume de bálsamo. Hermano, esa es la vida de la iglesia. Pecadores que gracia ganaron. Ciegos que recuperaron la vista. Los paralíticos no están más paralíticos. Hoy están sirviendo al Señor. Los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Hoy Cristo ya nos resucitó. Y no solo eso. Alguien nos ayudó a desatar toda atadura. Y hoy estamos siendo útiles en la frente de la obra.
Estamos sirviendo al Señor, abriendo frentes de obra, predicando el Evangelio. Nuestros adolescentes, hermanos, gracias a Dios, sacamos sus ataduras y ellos están corriendo más que nosotros en las calles, predicando el Evangelio, haciendo inmersión en la palabra, transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios. Están sacando las mejores notas de la escuela. Esa es la vida de la iglesia, hermanos. Y todos aman al Señor. Todos son locos por el Señor. Nosotros somos locos por el Señor. Usted es capaz de dar su vida por el Señor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos una palabra que es poderosa y inculcamos esta palabra en nuestro corazón. No solo colocamos en nuestra mente y como una doctrina, no, nosotros hacemos inmersión, hablando unos con otros. Nos encorajamos, instruimos, amonestamos unos a otros con estas palabras. Y estas palabras están haciendo realidad en nosotros. Por eso, hermanos, esta palabra nos da amor al Señor. La realidad del amor al Señor está en esa palabra. Hoy nosotros amamos al Señor. ¿O cómo amamos al Señor? Nosotros nos desperdiciamos en el Señor. En ese ambiente, hermanos, que de repente en el versículo 12, hermanos, ocurre un gran milagro. Versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Mire, algo loco sucedió aquí. Esto no es hecho por manos humanas. Dios hizo. Mire, ¿qué pasó? Esa multitud voluntariamente, nadie envió a hacer. No hubo un líder, alguien que publicó en las redes sociales, vamos a reunirnos en tal lugar, en tal parque. No había celular en aquella época, no había las medias sociales. Dios hizo. ¿Qué sucedió? Esa multitud, ¿qué hizo? Esa numerosa multitud, grande multitud, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No se puede entender. En la lógica humana no se puede entender. Estaba Jesús en un ambiente hostil en Jerusalén y ahora Jesús estaba para ingresar a Jerusalén y él recibe una recepción calurosa de esa manera. Oh Señor Jesús, solo Dios puede hacer eso. Hermanos, yo quería comentar un poco. El año pasado las iglesias estaban muy alegres con la inmersión en la palabra, con los adolescentes, con todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Los hermanos estaban tan alegres, que usted no podía retener la alegría de los hermanos. Y varias regiones donde yo iba con los cooperadores, cuando bajábamos del avión, cuando nosotros estábamos retirando las maletas para poder salir en la puerta de salida del desembarque, nosotros escuchamos un rumor, un grito de guerra. Había un grupo de jóvenes, adolescentes, jóvenes, capitanes, tropas, hermanos, hermanas. Y yo me quedaba un poco constrangido. Hermano, yo me pongo un poco... Entonces, cada que abríamos la puerta de desembarque y salíamos, aquella recepción de los hermanos, todos locos por el Señor. Así, en uno tras otro aeropuerto.
Ahí los fariseos les pareció mal. Você está se exaltando. Você Usted que se está está promovendo isso. exaltando. Eu nunca promovi Usted que isso. está promoviendo eso. Yo nunca promoví É eso. uma reação espontânea Es una reacción de alegria espontánea dos irmãos. de alegría de Não los é? hermanos. Eso no es así. Quando chegamos numa cidade lá na Colômbia, Cuando llegamos a una ciudad en Colombia, los hermanos os irmãos exageraram mais ainda. exageraron aún Além más. de nos receber no aeroporto dessa maneira, Además de recibirnos en el aeropuerto de extraordinária, esa manera extraordinaria, prepararam uma carreata, prepararon un carro, prepararam 3 jipes para carregar generais. prepararon 3 jeeps de generales de guerra. E assim que nós saímos do aeroporto, nos Y colocaram así que salimos del generais aeropuerto, nos pusieron ropas de generales. e fazendo buzinaço na cidade. Y hicieron una caravana en la ciudad. Aí era demais para os fariseus. Eso era mucho para los fariseos. Aí choveram críticas. Ahí llovieron Críticas muchas e mais críticas. Críticas y más Que a gente queria críticas. nos exaltar. Que queríamos exaltarnos. Hermanos, Dios Deus sabe o nosso sabe. coração. Dios sabe nuestro corazón. Mas não vou falar sobre isso. Pero no voy a hablar sobre Aí, eso. irmãos, Ahí, eu anotei aqui. yo anoté aquí. Os Por un principais lado, sacerdotes e os fariseus los deram principales ordens sacerdotes para y prender fariseos Jesus, dieron com o objetivo órdenes de para matá-lo. Isso está atrapar, em a João prender a 11:57. Jesús Eu já li isso para vocês. con objetivo de Por isso, matarlo. o Senhor afastou-se Yo ya dos leí eso deles. para O ustedes. Senhor, Por o eso Senhor realmente abandonou o judaísmo. Por el outro Señor se lado, apartó de os ellos. El sinais Señor que realmente Jesus abandonó el fazia, judaísmo. Por otro lado, las señales que Jesús hacía, muitos culminando con la creram em resurrección de Jesus, Lázaro, e uma muchos creyeron en numerosa Jesús multidão seguia y Jesus una nos gran últimos dias da vida de multitud Jesus aqui na terra. seguía a Jesús los últimos días de Jesús aquí en Aparentemente la não tierra. mudou nada. Aparentemente, hermanos, de la nada, espontáneamente, Tomou ramos de la oliveira multitud e saíam tomó ao seu ramas de encontro oliva, clamando, palmeras, Hosana. y salieron a su encuentro Bendito é o que vem clamando, em nome do Hosana, Senhor, bendito el que e viene en el Rei nombre del de Señor, Israel. el Rey de Israel. E Jesus, tendo conseguido jumentinho, Y Jesús, habiendo conseguido montou, un segundo está escrito, pollino, não temas, lo montó según filha está de Sião, escrito. eis No que o temas, teu hija rei de aí vem, Sión, montado em he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Seus discípulos a princípio não Estas compreenderam cosas isso. no las Por enquanto entendieron sus Jesus foi discípulos al glorificado, principio, então pero eles cuando se Jesús fue lembraram glorificado, entonces se destas coisas que estavam acordaron de que escritas estas cosas a estaban respeito dele, escritas daquilo que acerca tinha de él y de fizeram. que se las Irmãos, olhem habían só que hecho. coisa. Mire, No hermanos, qué mesmo cosa. registro de Mateus, El dessa mismo entrada registro de triunfal, Mateo de está esa em entrada Mateus triunfal 21. está en Mateo 21, Mateus 21, Mateo capítulo 21, versículo 1. versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Cuando se monte da acercaron a Oliveira, Jerusalén y vinieron a enviou Betfagé, al Jesus monte de 2 los olivos, discípulos, Jesús envió dos dizendo-lhes: discípulos, Ide à diciéndoles, aldeia que id aí a la está aldea diante de que vós, está e logo enfrente de achareis vosotros, y presa luego uma jumenta hallaréis un segura com asna ela, e um atada y un jumentinho, pollino con ella. desprendei-a e Desatadla trazei-mos. y traédmelos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Y si Senhor alguien os precisa dijere deles, algo, e decid, logo el os Señor los enviará. necesita, y luego los enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir Todo o que esto foi dito por aconteció para que se intermédio do cumpliese lo profeta, dicho por el profeta cuando dizei à dijo, filha de Sião, decid a la hija de eis aqui Sión, te he vem o teu aquí, rei, tu rey viene a ti montado manso em jumento, y sentado num sobre una jumentinho, asna, sobre un cria de animal pollino, de carga. hijo de animal de Indo carga. os discípulos e tendo Y los feito como discípulos Jesus fueron lhes e ordenara, hicieron como Jesús les trouxeram a mandó, jumenta e o y jumentinho, trajeron al e asna y o el puseram em pollino, y cima pusieron deles, e as sobre suas ellos sus vestes, mantos, sobre y él se elas sentó Jesus encima. montou. Irmãos, muito Hermanos, provavelmente, porque aqui muy está probablemente a jumenta
¿Por qué aquí describe al asna y al pollino? ¿Por qué Juan solo habla del pollino? Porque ese animal, para que el rey pueda montar, era necesario que ese animal nunca haya sido montado o cargado, algún tipo de carga en otras funciones. Ese animal es santificado, es reservado para cargar al rey. Entonces tenía que ser un pollino que nunca cargó ninguna carga. Solo que ese pollino era una cría aún, era muy pequeño. Por eso estaba el asna. Entonces el pollino estaba junto a su madre, para que venga junto con su madre, porque el pollino era muy pequeño. Tenía que ser montado por el rey por la primera vez. Entonces, mire el versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, extendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Yo nunca vi eso. ¿Quién mandó hacer eso? Arrancar ramas de los árboles y poner en el suelo, pavimentando, ¿no? Con sus ropas. Eso es algo que no se entiende, es algo maravilloso, algo bonito. Usted sacrificar su ropa y dejar que el rey pase con su animal, con su pollino, qué cosa para más bonita, oh Señor Jesús. Y las multitudes, tanto las que iban delante y las que iban detrás, clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Solo Dios podía preparar algo así. Oh Señor. Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Así como en Colombia, toda la ciudad se conmovió. Y diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ya que los jefes del judaísmo no querían reconocer. Pero ahora las multitudes clamaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Oh Señor Jesús. Sobre el asna, sobre el pollino, pusieron sus vestiduras y Jesús entró con toda esa honra para Jerusalén. ¿Quién es la hija de Sión? Versículo 15. ¿Quién es hija de Sión? Es el pueblo de Jerusalén, en especial, quien se preocupa con el reino de David. Sión es donde estaba la fortaleza que defiende todo el territorio de Jerusalén. Era una fortaleza que David tomó y él instaló su casa, su palacio, ahí en Sión, y allí es que él defiende el reino de David, que defiende la lucha por el reino. Hermanos, la hija de Sión es compuesta de todos aquellos que aman la venida del Señor y su reino. Nosotros somos el Sión de hoy. Señor Jesús. Aún sobre la intensa oposición de los líderes del pueblo, Dios quiso dejar claro para toda Jerusalén, contra el gusto de ellos, que Jesús era el Mesías prometido, entró como rey sobre un pollino, como rey de Sión, humilde, justo y salvador. Eso está en Zacarías 9:9. Vamos a leer.
Zacarías 9:9. Alegre-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó Alégrate filha de mucho, Judá. hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Irmãos, o Senhor Jesus Hermanos, foi el Señor fue apresentado para o povo de Jerusalém, presentado filha de para el Sião, pueblo de como Jerusalén, la hija de Sión, como rei como el justo, rey o rei de Jerusalém, justo, rei de Judá, rey de Jerusalén, justo, rey de Judá, salvador, humilde, justo, salvador, montado humilde, num jumentinho. cabalgando sobre Isso un não é um asno, sobre milagre? un pollino. Ele Hermanos, eso foi no es un milagro. homenageado pelas Él fue multidões como homenajeado por la filho de Davi, multitud que eles como hijo de gritavam, David. né? Ellos Ah, gritaban, ele como filho de Davi él y como hijo de David, escolhido por Deus Señor para Jesús, ocupar escogido o por trono Dios de Davi. para ocupar el Hosana trono de David. significa o quê? Hosana Osana, significa ¿qué significa? salva-nos. Significa Salva-nos, sálvanos, né? sálvanos, E Señor. lá em Mateus registra En Mateo que ele registra saiu de Betfagé. que él salió de Era uma pequena Betfagé. vila Betfagé era situada una a pequeña cerca de villa quilômetro a leste de situada a Jerusalém, cerca de un na encosta kilómetro más o sul menos de do Jerusalén, en la Monte costa das sur Oliveiras. del Monte de Dessa los maneira, Olivos. irmãos, De esa inicia-se manera, a hermanos, última semana se da vida inició la humana de última Jesus. semana de la vida humana de Por que Jesús. jumentinha? Porque ¿Por qué jumentinho? Jumentinho un é pollino? cria de jumenta. Porque el pollino Antes de es se una submeter cría ao trabalho del asno. secular, ele foi Antes de someterse al consagrado para o trabajo uso do secular, Senhor. él fue Quem consagrado irá para el uso del entronizar Señor. Cristo ¿Quién irá a não entronizar a serão Cristo? os No poderosos, serán los líderes poderosos, religiosos, los e líderes sim religiosos, os y humildes, sí, los humildes, desprezados los de despreciados Betânia. de Betania. Você sabia disso ou não? ¿Usted Porque sabía de eso? Jesus entrou como ¿Por qué rei em Jesús Jerusalém entró como montado rey en sobre um Jerusalén, jumentinho. montado sobre un Já pollino? percebeu que o Senhor está ¿Ya percibió colocando você em jogo agora? que el Señor lo está poniendo a usted Deus quer en usar el você juego? como um jumentinho Usted quiere usarlo como un pollino para ele ser coroado para rei. que Él sea coronado Nós rey. vamos trazer o nosso rei de volta. Nosotros vamos a traer a nuestro rey de regreso Não aquí. são os poderosos No dos son los líderes judaicos. poderosos, Não los são os líderes de los poderosos judíos. na No nossa son época los que vão trazer poderosos de o nuestra reino de volta, época o reino que dele de van a volta. traer al Señor o São el os reino de Él de poderosos, os regreso. humildes, Somos nosotros, os los humildes, jumentinhos, los os que foram pollinos, paralíticos, los que os que fueron foram cegos, paralíticos, los que os que fueron o Senhor ciegos, ressuscitou. Nós los que el somos os Señor que Jesús nada somos, resucitó. Nosotros para somos los que envergonhar nada somos, para os que são. vergüenza Não é isso? de los Acho que que isso está son. em 1 Coríntios, não é isso? Eso no está en Certo? Primera de Corintios. 1 Coríntios. Primera de Corintios. É isso, né? Es eso, ¿verdad? Capítulo 1, versículo Primera de 26. Corintios, Irmãos, reparai, capítulo pois, 1, na vossa versículo vocação, 26. visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pues mirad, hermanos, Claro, vuestra vocación, que no Deus sois muchos escolheu sabios según la as carne, ni coisas muchos loucas poderosos, do ni mundo. muchos nobles, Você sino está aqui que lo necio del mundo escogió Dios. para Usted está aquí envergonhar os sábios para avergonzar a los e sabios. escolheu as coisas fracas do Y mundo lo débil para del mundo envergonhar as escogió fortes. Dios para E Deus avergonzar a lo escolheu as fuerte. coisas humildes do mundo Y lo e vil as del mundo desprezadas y lo e as menospreciado que escogió não são Dios y lo para que no reduzir a es para nada deshacer as que lo são, que es, a fim de que a fin de que ninguém nadie se se glorie jacte na en su presença de presencia. Deus. Quem vai entronizar o Senhor na sua segunda vinda? Quem vai fazê-lo rei? ¿Quién va a entronizar Cristo a é o Dios en su leão segunda da venida? tribo de ¿Quién lo va a Judá. hacer rey? Mas para Cristo es el león fazê-lo de la rei, tribu de Judá, ele pero para precisará hacerlo de um rey, él jumentinho. necesitará
de pollino. Irmãos, quem é esse Hermanos, jumentinho? ¿quién es Para ese pollino? começar, irmãos, Lucas Para 12, comenzar, hermanos, Lucas capítulo 12. o Senhor nos chama de Aquí el pequenino Señor rebanho. nos llama de un Lucas pequeño 12, rebaño. Lucas 32. capítulo 12, versículo 32. Versículo 31 diz assim: Versículo Buscai, 31 dice, antes de más tudo, buscad o el reino reino de de Deus. Dios y todas estas cosas os vos serão serán acrescentadas. añadidas. Irmão, nós somos aqueles que buscam o reino de Deus. Hermanos, nosotros somos aquellos que buscan el reino de Dios en primer lugar. Nós estamos toda hora falando, vamos trazer o reino de Nosotros Deus aqui na todo terra de tiempo volta. estamos hablando, vamos a traer Então, el reino de Dios versículo aquí a la 32, tierra de não vuelta. temais, ó El versículo pequenino 32, no rebanho, temáis manada porque vosso pequeña, Pai porque a lhes vuestro agradou Padre le ha dar-vos o placido seu daros el reino. reino. Nós somos pequenino rebanho, Nosotros somos un pequeño rebaño, desprezado por todos. despreciado por todo. Aqueles fracos judeus, Aquellos pode judíos fazer reconstruindo os muros. Vai débiles, subir ¿qué uma pueden raposa, hacer vai roubar reconstruyendo los muros? Irmão, nós somos Una desprezados. lagartija Mas va a graças a derrumbar Deus que esos os muros muros. já foram Mas reconstruídos. gracias a Dios que los muros ya fueron Palavra levantados. profética, nós temos o governo de Deus na igreja. Por la palabra profética nosotros tenemos el gobierno de Dios en la iglesia. Ninguna lagartija va a derrumbar. Está na hora de fazer Jesus rei. Hermanos, está en la hora de hacer Jesús rey Nós também somos a igreja em por medio de este Filadélfia, pequeño rebaño. También, hermanos, somos la iglesia en Filadelfia. que é a Apocalipsis igreja em 3. Filadélfia. ¿Quién es la iglesia en Filadelfia? Ao anjo, versículo 7, Apocalipse 3, 7. Versículo Ao anjo da 7, igreja 3, de 7. Filadélfia escreve: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, iglesia en Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo lo conozco a ustedes, porque tienen poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, es la palabra que el Señor nos ha dado, es la que nos da poder y fuerza. Es el nombre del Señor, es que trae al propio Señor en nuestro medio. La presencia del Señor está con nosotros. Somos de pequeña fuerza, pero el Señor está delante de nosotros. Es aquel que tiene la llave de David. Él abre y nadie puede cerrar. Yo voy a leer el versículo 9, que normalmente no lo leo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eles vão ter que se prostrar Sino que, he aquí, e vão reconhecer que o Senhor amou esse pequenino rebanho. nosotros somos ese pequeño rebaño. Esses que são jumentinhos. Não é aquela mula de Davi. Esos pollinos. Coroado rei em cima de uma mula. Irmão, Jesus entrou em Jerusalém como rei num humilde jumentinho. El Señor entró a Jerusalén como rey con un humilde pollino. Y esos pollinos somos nosotros. Solo que ese pollino es diferente. Ese pollino es de la tribu de Judá. Génesis 49. É isso aí. Gênesis 49. Génesis capítulo 49. Versículo 8. Judá. Versículo 8. Judá é a tribo da realeza. Judá Cristo es la tribu de la realeza. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai. Tus hermanos te alabarán. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Versículo 8. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá,
e La como presa que leoa, viste, hijo quem o mío, se despertará? encorvó, se echó como león, así Ele como terá león de viejo. despertar ¿Quién lo o leão da despertará? leoa. ¿Quién tiene O cetro não coraje de se arredará levantar a de un Judá, león o una e o leona? bastão No de entre será seus quitado el pés, cetro de até que Judá, ni el venha legislador de entre Siló, sus pies, e a hasta ele que venga Silo, y a él obedecerão se os le povos. se congregarán los Nosso Senhor pueblos. Jesus Cristo, esse leão da tribo de Judá. Él es el O seu león de la tribu de cetro Judá. estará na sua mão, e o bastão entre seus pés. E ele vai fazer obedecer todos os povos. Mas para entronizar esse rei, irmãos, ele precisa de um jumentinho. Aí no versículo 11, El fala de versículo jumentinho. 11 E o habla jumentinho de somos nós. pollino, atado a la vid su pollino. Ele amarrará Y o seu ese pollino jumentinho somos à nosotros. vide. E o Él filho da sua atará jumenta a la vid à su videira pollino y a la mais cepa el hijo de su excelente. asna. Irmão, como é que o Senhor vai conseguir nos usar? ¿Cómo es que el Señor nos va a usar? Aquele jumento teimoso, obstinado, Aquel que a pollino ninguém obedece, obstinado então não que tem no como o obedece Senhor a usar. nadie, O Senhor precisa usar um que, jumentinho que no lo obediente, puede usar el Señor. El Señor necesita usar alinhado un com pollino Ele. obediente, Não é alineado isso? con Él. ¿No es Totalmente eso? com Ele. Totalmente uno con Como é Él. que se consegue fazer isso? Amarrar o jumentinho numa videira. ¿Cómo Mas não é em consigue qualquer hacer videira. eso? É na Atado videira el mais pollino a la vid. excelente. No es cualquier vid, es la vid más Você está excelente. amarrado na Usted está videira mais amarrado excelente? en la vid excelente. Eu sei que os adolescentes estão. Yo sé que los adolescentes Os están. adolescentes amam Los a palavra, adolescentes aman la fazem palabra, imersão, hacen transcrição, inmersión, não é isso? transcripción, Dormem, acordam no se meio duermen, se levantan, comendo dessa videira. comiendo de esa vid, Lavará as suas vestes no vinho, lavará a sua sus capa vestidos em sangue de uvas. Então en essa vino videira é y tão en la produtiva sangre que de produz uva su uvas, manto. e as uvas que Entonces, esta vid produzem es muy vinhos, e as productiva uvas porque transformam produce suco de uvas uva y se hacen tão vino, abundante, que se que hace dá un para lavar as jugo vestes de no uva vinho y es e a tan capa abundante no suco que de se puede uva. lavar la vestidura É ou não é en el abundante? vino, Toda semana el tem uva manto nova. en la sangre de uvas. Eso es Toda abundante. semana Siempre vocês estão hay recebendo uvas palavra nuevas. nova. Cada semana hay una E palabra está dando nueva frutos. y eso está dando fruto. Uva e uva. Uvas, E uvas vocês y uvas. estão amarrados à Y videira, ustedes están não atados a comem la outra vid, coisa. no comen nada O más, no jumentinho comen no otra mundo cosa. El come pollino en lixo, el mundo come mas um basura, jumentinho amarrado à videira pero un pollino come atado a la vid uva, uva, come uva. uva, uva, uva. E uva é vida. Y uva es vida, Vida, vida vida, e vida. vida y E vida. aí que acontece? Ahí Os seus ¿qué olhos serão sucede? cintilantes Tus de ojos vinho. rojos del vino. É só olhar. Hermanos, Quem es solo está mirar amarrado à videira? quién Quem está está atado a comendo la dessa vid, uva? quién está Olha para os comiendo de seus esa olhos. uva. Se os Mire a olhos sus ojos, brilham ou não. si los ojos brillan o no, Se os olhos não têm si vida. los ojos Se os no olhos tienen são vida, os olhos de um peixe si los morto. ojos son Os son olhos ojos de de uma pez muerto vaca que olha para o o horizonte. de una vaca que mira el horizonte, hermanos, Os olhos desse jumentinho, de tanto los comer ojos uva, de este pollino, seus de olhos tanto estão comer uva, cintilantes de vinho. están E os rojos seus del vino dentes y sus brancos de dientes leite. blancos de la leche. Eu nunca vi Yo nunca jumentinho vi com dente branco, a un pollino con tão diente branco assim blanco, como leite. tan Mas, blanco irmãos, como la esse leche. jumentinho é diferente. Pero Esse este jumentinho pollino está es sendo diferente. transformado Este pollino pela está siendo vida de transformado Deus. por la vida de Por isso, irmão, Dios. nossos adolescentes Por eso, estão hermanos, sendo nuestros transformados. adolescentes están siendo Todos os transformados. demais irmãos Y jovens, todos los irmãs demás da hermanos igreja, todos jóvenes nós y estamos sendo hermanos de la transformados. iglesia, todos nosotros estamos siendo De tanto comer transformados. de uva, De uva, tanto uva. comer uva, Irmão, uva, nós não uva. temos mais a dieta desse Hermanos, mundo. nosotros A no nossa tenemos más la dieta dieta é de a este palavra. mundo. Palavra, Nuestra palavra. dieta es la palabra, Vida, palabra, vida e palabra, vida. vida, Ó vida y Senhor vida. Jesus.
Oh Señor Jesús, esse jumentinho vai trazer o Senhor de volta. este pollino va Não a é um traer al Señor de jumentinho regreso. selvagem, No es un pollino um salvaje, jumentinho desobediente, mas no nós es un somos os pollino jumentinhos, irmãos, que o Senhor desobediente, está pero amarrando. somos los pollinos que están atados a la Senhor vid. Jesus. Oh Señor Jesús. Vamos continuar lá em João. Continuemos en Juan. Senhor Jesus. Señor Está Jesús, alegre esse jumentinho? usted está alegre, pollino. Aí, versículo 16 já li, né? Versículo 16, ya Os leí. discípulos não compreenderam, mas quando ele foi Los discípulos glorificado, estas cosas no quando ele foi comprendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, então eles se lembraram entonces se das coisas acordaron los escritas discípulos, ¿no? De estas a cosas que respeito estaban dele também escritas os acerca enviam de que él lhe y fizeram. de que se Davam, les pois, había hecho. testemunho disto, Y a daban multidão testimonio la que estiveram gente que com estaba ele. con él Irmãos, cuando aqui llamó a está a Lázaro del prova sepulcro. de que eu Hermanos, aquí afirmei está la para prueba vocês que que yo essa afirmé para multidão veio ustedes, por que causa da esa ressurreição de Lázaro. multitud vino por causa de la Vocês não resurrección creram, de Lázaro. estão aqui os Ustedes no versículos. creyeron, Versículo aquí están los 16. versículos. Dava, pois, Versículo 17. testemunho Y daban disto testimonio a la a multidão que gente estivera que com ele, estaba con él quando cuando chamara llamó a Lázaro Lázaro do del túmulo e o sepulcro levantara y dentre os mortos. le Por causa resucitó de los disso, muertos, também a por lo multidão cual también lhes veio ao había encontro, venido la porque gente a ouviu recibirle, que ele porque había fizera oído que él este había hecho sinal. esta Irmãos, por causa señal. do sinal da ressurreição Hermanos, de Lázaro, por essa causa de la multidão señal de la fez resurrección de essa coisa, Lázaro, sabe, totalmente esa impensada. multitud hizo Ele esa foi cosa recepcionado como impensada. rei mesmo, Fue entrando em recibido como un Jerusalém, e rey ninguém preparou entrando en nada. Jerusalén y O nadie Espírito é preparó que fez, nada. Deus é que fez El as coisas. Espíritu, Dios es el Tudo que por hizo las causa da cosas. ressurreição de Todo por Lázaro. causa de la resurrección de Então, Lázaro. irmãos, Senhor Entonces, Jesus, hermanos, Señor Jesús, aí no versículo 20, ahí el versículo 20, ora, entre os que subiram para había adorar ciertos durante a festa, griegos entre los que havia habían alguns subido a adorar en la gregos. fiesta. Estes, pois, se dirigiram Estos pues a se Filipe, acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, provavelmente diciendo, essa multidão conhecia probablemente eram da esa Galileia, multitud tinham vindo da Galileia, e había conhecia venido de Filipe, que era de Galilea y Betsaida, conocían a Felipe, e que era de rogaram, Betsaida, Senhor, queremos ver y le Jesus. rogaron diciendo, Señor, Filipe não tinha essa intimidade com Jesus. quisiéramos ver a Ele fala, Jesús. Felipe fue André y tinha se lo mais dijo a intimidade, Andrés. e André e Filipe lhe Andrés comunicaram. entonces y Felipe se lo dijeron O a que Jesus Jesús. respondeu? ¿Qué Jesús le respondió? O que Jesus respondeu? É ¿Qué chegada Jesús le a respondió? hora de ser Ha glorificado llegado la o hora Filho para do que el Homem. Hijo del Hombre sea glorificado. Não disse nada com nada, porque No dice eram os nada, gregos que queriam ver porque eran los Jesus. griegos que Porque querían Jesus ver a falou Jesús. isso. É ¿Por qué chegada a Jesús hora habló de eso? ser Ha llegado glorificado la o hora para que el Filho. Hijo del Hombre sea Logo, glorificado. aí em seguida ele fala, em verdade vos De cierto os digo, se o grão digo, de trigo que si el caindo grano na de terra, trigo não no morrer, cae en la tierra y fica muere, ele só. queda solo. Mas se morrer, Pero si produz muere, muito fruto. lleva mucho fruto. Isso quer dizer o quê? Eso quiere decir que, hermanos, Pela primeira vez, você já imaginou por la esse primera ambiente? vez, Pela usted ya primeira imaginó vez, ese ambiente. Por la no primera Jesus vez, do Evangelho de João, Jesus está tendo Jesús enorme apoio estaba popular. teniendo Ou não é? un gran apoyo Até popular. ¿No es então, así? o- Hasta entonces, os los, líderes, né, do los judaísmo líderes del procuravam, judaísmo né, lo perseguir buscaban, Jesus, matar lo Jesus, perseguían, né? Mas de querían repente, matarlo, pero de eles ficaram, repente, né? Eu não li o versículo 19, né? no leí el versículo fala 19. assim, El versículo 19 dice así, pero los eles fariseos nada dijeron entre aproveitar, sí, quer dizer, tudo ya a veis multidão que no está indo. conseguís nada, Esse homem mirad, vai el pregar, mundo se não va teve tras jeito. él. Agora o povo todo está correndo atrás dele. Ele fala assim: eis aí, vai o mundo após ele. El mundo está atrás de él. Deus ¿Quién fez hizo o eso? mundo correr atrás dele. Dios hizo que el mundo vaya atrás de Então, él. irmãos, quando Deus faz as coisas, o homem não, Entonces, homem cuando não hermanos, consegue. Dios hace las cosas, el hombre no puede Aí, estar en irmão, contra, Jesus no fala consigue. de ser Ahí glorificado, Jesús dice tá? de ser Irmãos, glorificado. Jesus, ele não Jesús, quer a glória dos él homens. no quiere la gloria de los Porque era uma hombres, grande oportunidade. porque era una Vocês se gran lembram oportunidad. que lá em João Ustedes 7, recuerdan no que en comecinho Juan de João 7, 7, acho que en el versículo 3, comienzo,
creo que es el versículo 3. Sus hermanos de la carne hablaron para él, sube a Jerusalén, aún un poco burlándose de él. Si alguien quiere mostrar sus obras, tiene que salir de Galilea, tiene que hacer las cosas en Judea, en Jerusalén. ¿Qué no va para allá? Y Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presente. Vayan ustedes, pero yo tengo que esperar que mi Padre me dé las órdenes. Entonces sus hermanos creían que él vino para hacer algo una gran reforma, un cambio religioso, unas grandes señales para conseguir ser un fundador de una grande religión. Entonces, si él hubiese querido fundar una grande religión, ahora era el momento, ¿no era así? Era el momento de que él tenía gran apoyo y la gloria de los hombres y la popularidad y la fama, pero no. Él dice, yo no vine a recibir gloria de los hombres. Llegó la hora de ser glorificado, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser glorificado? Es morir y que Dios lo resucite. Es decir, yo no vine a recibir la gloria de los hombres. Llegó la hora de que yo muera para hacer la voluntad del Padre. Entonces, Jesús no vino para tener popularidad, no vino para ser un líder religioso. Él vino para morir como un grano de trigo. Su misión era venir como un grano de trigo, y ese grano de trigo que cayó en la tierra, si él no muere, él iba a quedarse solo. Pero si él moría, él iba a producir muchos frutos. En otras palabras, si en ese momento él caía en la tentación de buscar la gloria y la fama de los hombres, él iba a quedar solo. Entonces en esa hora él tomó una decisión. Llegó la hora de ser glorificado el Hijo del Hombre. Yo no vine aquí para ganar fama ni popularidad, yo vine aquí para morir. Yo voy a morir como un grano de trigo. Jesús murió por un lado como el Cordero Pascual. Cordero Pascual murió para realizar nuestra redención. Con su sangre derramando en la cruz, Dios entonces puede rescatarnos, redimirnos de nuestros pecados. Y nos llevó de regreso para Dios y nos reconcilió con Dios. Pero él también necesitaba morir como un grano de trigo. ¿Grano de trigo para qué? Ese grano cuando muere tiene un efecto multiplicador. La vida de Dios estaba dentro de aquel hombre, así como dentro de la cáscara del grano de trigo estaba la vida. La vida de Dios estaba dentro de la cáscara de aquel hombre Jesús. Si esa cáscara no moría, no se rompía, no conseguía salir la vida de Dios. Cuando la vida de Dios salió en la resurrección de adentro de aquel hombre, eso es la glorificación. Usted sabía que toda vez que usted siembra un grano y cuando el grano muere y comienza a resucitar, a brotar, ahí es la glorificación de ese grano. Nuestro Señor Jesús, Él prefirió morir. Él murió como un grano de trigo y cuando Él abrió su cáscara, murió, su cáscara se rompió, salió la vida de Dios dentro de él. Y esa vida de Dios que salió dentro de él produjo muchos frutos. Esos muchos frutos están aquí, miren. Muchos granos. Muchos granos. Entonces, si Jesús en aquella hora buscaba la fama, buscaba la gloria para sí, ganar muchos adeptos, ser un fundador de una grande religión, nosotros no estaríamos aquí. Pero Jesús entendió que Él no vino para eso acá a la tierra, Él vino para morir como grano de trigo, para multiplicación de la vida. Por eso Jesús fue glorificado por el Padre en la resurrección como señal de aprobación de toda obra
que él E realizó não aquí en la deixou tierra. sua alma Y él na no morte, dejó nem o seu su corpo alma en la viu muerte, ni a su corrupção. cuerpo vio Atos, capítulo corrupción. 2. Dá uma olhada. Hechos Atos, capítulo capítulo 2. 2. Vamos a ver. Senhor Hechos Jesus. capítulo 2. Ele negou a si mesmo, ele não buscou fama, não buscou glória, e Deus então aprovou a sua obra ressuscitando-o. Capítulo 2, versículo Capítulo 22. 2, versículo 22. Él no buscó fama ni gloria y Dios lo aprobó resucitando. Varões israelitas, Varones atendei israelitas, a estas palavras. oíd estas Jesus palabras. o Nazareno, Jesús varão Nazareno, aprovado por Deus, varón aprobado por com Dios entre milagres, vosotros, con las prodígios e maravillas, sinais, prodigios os y quais o señales próprio Deus que realizou Dios hizo por entre intermédio dele entre vosotros vós, por medio como de vós él, mesmos sabeis. como Se vosotros ele é mismos homem enviado sabéis. por Deus, Deus mesmo realiza a Ese sua obra hombre, por meio daquele si es homem. enviado por Dios, Dios Jesus mismo é o realiza su obra por medio de aquel enviado de hombre. Deus. Aí, versículo Así Dios confirma 23, quién es el enviado de este Dios. entregue pelo El determinado versículo 23, princípio a do este conhecimento, entregado por el vós o determinado matastes, consejo y crucificando por mãos de anticipado iníquos, conocimiento de o Dios, qual, prendisteis y matasteis porém, por manos de Deus inicuos, ressuscitou, rompendo crucificándole. os grilhões da morte, porquanto não era 24, possível fosse ele retido por ela. a cual Dios Jesus não levantó fez com sujetos estas los dolores de la palavras. muerte Versículo por 22. cuanto era Jesus, imposible que o fuese Nazareno, retenido por ella. No sé si usted varão aprovado por ve Deus. en el versículo 22, Deus Jesús aprovou aquele homem. Nazareno, varón aprobado Se por aquele Dios. homem Dios amasse a aprobó a fama, aquel hombre. Si Deus aquel não hombre amaba aprovaria. la fama, E se Dios no lo Deus não hubiese aprobado. aprovasse o homem, Pero depois si de Dios no lo hubiese morto, aprobado a Deus ese não o hombre cuando ressuscitaria. él, Sabia disso? él Mas ele foi moría, Dios no lo obediente ao Pai resucitaría. nos mínimos Pero detalhes. él fue Por isso, obediente al versículo Padre en los 26. Por isso pequeños se alegrou detalles. meu Por eso coração el versículo e a minha língua 26 dice, exultou em Deus. por lo cual mi Também corazón minha se própria alegró carne y se gozó mi repousará lengua em y aún mi carne esperança. Por descansará quê? en esperanza. ¿Por qué? Porque não deixarás a minha alma Porque na morte, no dejarás mi nem alma en el Hades, permitirá ni que permitirás que tu que santo o teu vea corrupción. santo veja a corrupção. Quer dizer, o corpo de Jesus não viu O corrupção. sea, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo Na con tu tua presencia. presença. Irmãos, quando Jesus foi Hermanos, ressuscitado, cuando Jesús ele fue foi resucitado, Él glorificado. fue glorificado. João, Atos 13, Juan, Atos Hechos 13, 32. Hechos 13, 32. 32. Nós vos 32. anunciamos o evangelho da graça, da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está Y nosotros escrito. también os anunciamos el evangelio de aquella Tu és promesa hecha a meu nuestros filho, padres, la eu cual ha hoje cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a vivifiquei, Jesús. Como está ressuscitou escrito también dentre en os el Salmo mortos, segundo, para mi que hijo eres tú, yo jamais te he engendrado hoy. voltasse a Y en corrupção. cuanto a que le Dessa levantó de los maneira, muertos para vos nunca más volver a cumprirei corrupción. Lo a dijo vosso así, favor as os santas daré fiéis las misericordias promessas feitas fieles de a David. Davi. Irmãos, o Senhor Hermanos, foi el ressuscitado, Señor fue resucitado foi glorificado na y sua fue ressurreição. glorificado en su Lucas resurrección. 24, 26. Lucas capítulo 24, versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Cristo morreu, Deus ¿No era o necesario que el aprovou. Cristo Deus o padeciera ressuscitou estas e cosas y na entrar en su ressurreição gloria? ele foi feito Cristo murió, filho primogênito de padeció, Deus como homem. pero el Señor lo Pela primeira resucitó vez, homem y foi él fue gerado hecho el como filho hijo de Deus. primogénito de Dios. La primera vez que un hombre Tu és o fue meu filho e hoje te engendrado gerei. como hijo Ele de foi Dios. gerado filho de Deus, é o filho Tú eres mi hijo, hoy te primogênito, engendré. porque Él ele foi o fue primeiro dos engendrado hijo de homens. Dios E aí como hijo abriu a porta para nós, primogénito, os porque fue el outros, primero de los para hombres entrarmos y na abrió la glória puerta a do nosso Senhor nosotros para Jesus. poder ser hijos de Dios. E João 17, 5. Juan 17:5. Jesus ora ao Pai. Jesús ora al Padre. E agora, glorifica-me, Ahora ó Pai, pues, glorifícame
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Era el momento, era la víspera de su muerte. Jesús rogaba al Padre, Padre, glorifícame. Yo quiero regresar para aquella gloria que tenía antes de la creación del mundo, en tu gloria, y ahora yo voy a morir. No me dejes en la muerte, resucítame y llévame para tu gloria. ¿Ustedes entendieron? Ahora como hombre, como Dios, ella estaba en la gloria del Padre, pero como hombre, él necesitaba que Dios lo glorificase, lo recibiese como hijo de Dios, hijo primogénito, para recibirlo en la gloria. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue recibido en la gloria por el Padre. Después de su muerte y resurrección, Juan capítulo 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese otro consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él estará en vosotros. Ese Espíritu está en nosotros, Él entró en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de Juan 7:39? Eso Él dice con respecto al Espíritu que había de recibir los que en Él creyesen. Pues el Espíritu aún no había venido porque Jesús no había sido glorificado. Pero ahora que Jesús murió y resucitó, fue glorificado, Él vino en forma del Espíritu. Todo aquel que en Él cree, hoy en nuestro interior hay ríos que fluyen para vida eterna. Y Juan 20:22, no voy a leer, es cuando Jesús sopló sobre ellos después de la resurrección, recibid el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo bautizó a aquellos que creyeron en el Señor Jesús, los bautizó como miembros del cuerpo de Cristo. Ahí surgió el cuerpo de Cristo. Entonces el grano de trigo murió para producir muchos granos, y esos muchos granos, siendo muchos, forman un solo pan, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 17. Somos únicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós não fazemos parte de um único pão? Siendo un solo pan, nosotros como ser muchos, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, somos un solo pan. La iglesia es un solo cuerpo, es indivisible. Y 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Señor Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Él murió para producir muchos granos. Esos muchos granos serían bautizados para dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros seríamos un solo cuerpo. Y nosotros, de hecho, hoy somos un solo cuerpo. Solo que, hermanos, existe un proceso. Nosotros necesitamos edificar ese cuerpo. Estamos en el proceso de edificación. Y al final, Dios quiere obtener, Efesios 2, versículo 22. ¿Qué quiere obtener? Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Entonces, hermanos, Cristo murió para ese objetivo, para producir un lugar de habitación para Dios en el Espíritu. Esa habitación es la iglesia edificada, el cuerpo de Cristo siendo edificado. Entonces vamos a regresar a Juan para dar seguimiento. Señor Jesús. El versículo 25. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermanos, quien ama su vida del alma, la vida psique, la perderá. Él, más el que aborrece su vida, la guardará para vida eterna. Hermanos, ¿eso qué quiere decir? Que para nosotros hoy vivir la vida de la iglesia, la cual Jesús murió para eso, la cual fue engendrada en la resurrección, la iglesia fue engendrada en la resurrección. Hermanos, nosotros necesitamos entender, como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos más vivir en la esfera natural. No podemos vivir en nuestra esfera de la mente del hombre natural. Necesitamos vivir en la esfera de la resurrección, porque la iglesia fue producida en la esfera de la resurrección. La iglesia es un producto de la resurrección. Por eso, hermanos, no podemos vivir en la esfera natural, en la esfera terrena. Necesitamos aprovechar, vivir en la resurrección. Por eso, nosotros no podemos continuar viviendo por nuestra vida del alma. ¿Qué es vivir por la vida del alma? Es continuar haciendo la voluntad de nuestro ego, de nuestro yo. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Gálatas 2:20, ¿qué dice? Al final del 19, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí hay un pronombre oculto. Si yo pongo el pronombre, sería yo estoy crucificado con Cristo. ¿Quién fue salvo? ¿Quién creyó en Jesús? Él está, su ego, su yo, está crucificado con Cristo. En otras palabras, para vivir la vida de la iglesia, hermanos, nosotros no vivimos más por nuestro yo. Nuestro ego ya está muerto en la cruz. Nuestro yo está muerto en la cruz. No puedo vivir más por la vida del alma, porque el yo murió. El yo fue crucificado. Luego, ya no vivo yo, hermanos. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es no vivir por la vida del alma, es vivir por la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo vivo eso? ¿Cómo vivo esa vida? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir todo el tiempo en la fe del Hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo? Por la palabra. Hoy la presencia del Señor está en su palabra. Si usted vive por la fe del Hijo de Dios, es lo mismo que vivir por la fe en la palabra de Él. Por eso, hermano, la inmersión de la palabra te da ese poder de no vivir más por su yo. Cuanto más usted hace inmersión en la palabra, inculcando la palabra en su corazón, esa realidad de que su yo ya fue crucificado con Cristo va a aparecer en usted. Y usted va a vivir cada vez menos por su yo, más usted va a vivir por la vida de Cristo. ¿Correcto o no? Ese es el camino de la vida de la iglesia. No me pregunte si hay otra alternativa, porque no hay otra alternativa. Nosotros necesitamos vivir así, no hay otra forma.
negar a vida da alma, irmãos, na Negar la verdade, vida del preservar a vida alma da alma, é salvação da alma, né? 1 es, la Pedro, verdad, capítulo salvar 1, el versículo 1 alma. diz. Primera de Pedro, 1 capítulo Pedro, 1, versículo 9. Senhor Jesus, Señor capítulo 1, Jesús. Capítulo 1, versículo 19. versículo 19. É muito difícil se eu não ler o contexto, vocês não vão entender, Es né? muy difícil si yo no leo el Eu vou contexto, ler ustedes primeiro. no van a entender. Na Voy a verdade, leer eu teria aquí, que ler desde o versículo 3, mas ganhar tempo, eu vou ler desde el desde o versículo 13. Para ganar el que sois tiempo, guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a voy a salvação leer desde el preparada a versículo revelar-se 5. no último tempo. Que Que soy salvação é guardados por el essa? poder de Dios mediante la Isso, fe para isso alcanzar la Deus salvación que está ora no preparada presente por para brevemente, ser se manifestada en el necessário, tiempo postrero. seja ¿Qué salvación? En la cual vosotros os entristecido alegráis, em aunque várias ahora por un tribulações. poco de Quando tiempo, vocês si es sofrem, necesario, tengáis que né, ser afligidos en diversas por pruebas, várias tribulações. que sufran por varias Mas tribulaciones. qual o objetivo dessas ¿Cuál es tribulações? el objetivo de Para esas que uma tribulaciones? vez Para que, confirmado o valor da vossa fé, sometida a prueba muito vuestra mais fe, preciosa do que o ouro mucho más perecível, preciosa que el oro, el mesmo cual, aprovado aunque por perecedero, fogo, se aprueba repete con em fuego, se louvor, hallada glória en e honra alabanza, na gloria y manifestação honra de cuando Jesus sea Cristo. Em outras palavras, manifestado irmãos, Jesucristo. os En muitos otras palabras, sofrimentos que nós passamos, los muchos as sufrimientos muitas que pasamos, tribulações que nós las passamos, muchas têm um tribulaciones que objetivo. pasamos, Qual o tienen un objetivo? objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De refinar Refinar o valor da nossa fé. el valor de nuestra fe. Então, essas situações de fogo Entonces, que nós las passamos, situaciones de irmãos, fuego que é nosotros para que, pasamos, sabe como é que se refina o ouro? ¿sabe Você cómo se pega um refina el pouco de oro? ouro, coloca esse minério Usted coge numa el temperatura mineral altíssima, del a oro y cerca lo de coloca 1000 a una graus. temperatura alta, Não sei se arriba é de 1000 1400, grados. 1300, No sé si 1400, es 1500, 1400, muito alto. 1300, Aí então 1500 o ouro grados, muy derrete. alto. Quando o Ahí el ouro oro se derrete, derrite. as Cuando el oro se impurezas derrite, que las são mais impurezas leves que o metal ouro que son más começam a leves que el flutuar, metal oro começa a subir à superfície. comienzan a Então subir a o la ourive superficie. consegue Entonces, retirar a impureza. A el única orfebre maneira comienza a de sacar la separar impureza. ouro La única puro forma de das separar impurezas oro é puro temperatura. de las E a impurezas es la temperatura temperatura. significa Y la a temperatura tribulação, significa significa la tribulación, sofrimentos. Às vezes você não entende, sufrimientos. porque você A está veces usted no passando por essa entiende porque temperatura usted alta, pasa por porque esta o Senhor permite temperatura que alta, você sofra porque el Señor isso, permite sofra que usted aquilo. sufra eso, sufra Você aquello. tem que ver qual o objetivo. Hermano, usted tiene que ver cuál Deus es el quer tirar a objetivo. impureza de você. Dios quiere sacar Mas impureza de usted. na alta temperatura, En as la alta impurezas sobem. temperatura, las E impurezas Deus suben então consegue tirar y as Dios impurezas. entonces Aí, para puede que o sacar las valor da impurezas, vossa fé para que el seja valor cada de vez vuestra maior. fe sea cada Um vez ouro mayor. com 50% de pureza El oro tem um con valor, não é? 50% de Ouro pureza com tiene un valor. 90% de pureza tem Un outro oro con valor. E 90% ouro de com pureza tiene otro valor. 99% de pureza Y el tem um oro valor con muito mais alto ainda. 99% de pureza Imagina tiene un nosso valor mucho ouro más não é mais alto. ouro perecível. Imagina, nuestro Nós oro no es estamos depurando o perecible. ouro verdadeiro. No es Esse perecible, ouro, irmãos, estamos é depurando un capaz de oro chegar a 100% verdadero. de pureza. Es un oro que puede Então o llegar Senhor al precisa 100% eliminar de impureza. as Entonces el Señor impurezas. necesita Por isso, irmãos, eliminar las não impurezas. Por viva eso, pela sua hermanos, vida da alma. no viva por Tá? su vida del alma. Aí, o que vai acontecer? ¿Ahí qué va a suceder? Versículo, né? Versículo, Eu já li versículo 7, versículo 8. A en quem ley não 7, havendo visto versículo 8, jamais, a quien embora o amáis sin vejam haberle agora, visto, mas crendo en quien perseverantes creyendo, aunque ahora no no lo veáis, invisível os e alegráis glória de con gozo glória. inefable y Versículo glorioso. 9. Obtendo 9, o obteniendo el fin fim de da vuestra vossa fé. fe. Irmão, qual é o fim da nossa fé? Hermanos, ¿cuál es el fin de vuestra fe? A salvação da La vossa alma. salvación de nuestra alma. A nossa alma estará livre Nuestra dessas alma impurezas estará da vida libre de da esas alma. impurezas de la vida del alma. Deus salvará totalmente Dios a minha salvará alma. totalmente mi Meu espírito alma. já foi salvo no Mi dia que espíritu ya criei fue Jesus. salvo Mas a el día minha que creí en alma Jesús, está pero sendo mi salva alma está siendo através do quê? salva Da a través depuração de do qué? ouro. De la depuración del Tá oro. bom? Então vamos ¿Está bien? continuar lá. Entonces vamos a continuar. Juan, Senhor Jesus. Señor Jesús. Vocês estão acompanhando, né? ¿Ustedes están siguiendo? Versículo 26. Versículo Se 26. alguém me serve, Si alguien me sirve, e onde eu estou, sígame. Y donde ali yo também estuviere, estará o allí meu también servo. estará mi Se alguém me servidor. servir, Si alguno tudo me me sirviere, honrará.
mi Padre lo honrará. Hermanos, eso es maravilloso. Si nosotros servimos al Señor, quien sirve al Señor, sigue al Señor. No apenas lo dice con la boca, yo soy un siervo de Dios, pero si usted no sigue, ¿qué es seguir al Señor? Dígame, ¿qué es seguir al Señor? Es seguir su palabra. ¿No es así? Es sumergirse en la palabra, inculcar su palabra en el corazón. Eso es seguir al Señor. Donde el Señor estuviera hablando, nosotros estamos atrás. Por eso, hermanos, es importante nosotros seguir de cerca la palabra. Entonces, Señor Jesús, quien sirve al Señor, sigue al Señor. ¿Dónde el Señor está? Ahí también estará el siervo del Señor. Donde el Señor está, ahí nosotros estamos atrás. Donde la palabra profética está, nosotros estamos atrás. Vamos a correr atrás. Y si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, usted no entiende por qué el Señor lo honra a uno, lo honra a otro. Si usted quiere ser honrado por el Padre, sirva al Señor, siga al Señor. Ahora está angustiada, turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Hermanos, como hombre es angustioso para Jesús. Esa hora que antecede, esas horas que anteceden o que antecedían a Jesús para ser crucificado, era algo angustioso. Él estaba como hombre experimentando. Entonces él habló, Padre, sálvame de esa hora. Pero si el Padre lo salvaba, él no iría a la cruz. Mas para esto he llegado a esta hora. Ahí, el 28, Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, no sea como yo quiero, sea para tu gloria. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Oh Señor Jesús. Hermanos, Jesús rechazó el momento de la fama. Él estaba en su momento máximo de popularidad, que vino después de la resurrección de Lázaro. Su vida fue puesta solo para hacer la voluntad de Dios. Está en Juan 5:19. No buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. Juan 7:18. Él escogió hacer la voluntad del Padre e ir en dirección de la cruz. Como hombre, su alma se angustió por causa de la muerte que él sufriría. Él tenía total claridad de que él vino a la tierra justamente para ese momento crucial. Él no rechazó, aunque sea difícil para el hombre Jesús. Glorificar el nombre del Padre, hermanos, es permitir que su gloria sea vista en las acciones del hombre. ¿Cómo usted glorifica a Dios? Es permitir que la gloria de Dios sea vista en sus acciones como hombre. Si las personas pueden ver la gloria de Dios en sus acciones, entonces usted está glorificando a Dios, como en el caso de las señales que Jesús hacía, en especial en el caso de la resurrección de Lázaro. Él hacía la obra del Padre, no por la capacidad humana, sino por la obediencia a Dios. La obra de Dios era hecha por la obediencia a Dios. Eso está Juan 17, versículo 4. Vamos a ver. Yo te he glorificado en la tierra. Jesús dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es la manera de glorificar a Dios. No dice hablarlo de boca nada más, no sirve de nada, pero sus acciones no glorifican a Dios. Por eso, ¿qué es glorificar a Dios en la tierra? Es consumar, terminar la obra que Dios nos confió para hacer. ¿Cuál es la obra que Dios nos confió para hacer?
falei, nós como temos iglesia, dupla missão. Qual é a dupla missão? nosotros tenemos dos misiones. ¿Cuáles son las dobles misiones? Edificar el cuerpo de Cristo Trazer o reino de Deus y de volta. traer el reino de Pregar o Dios de evangelho do vuelta. reino a Predicar el toda a evangelio del terra reino habitada. a toda la Irmãos, tierra habitada. isso é Hermanos, glorificar a Deus. eso es glorificar a Dios. Senhor Jesus. Señor Jesús. Vamos continuar. Eu preciso terminar aqui. Vamos a continuar. Necesitamos terminar aquí. Onde eu estou? ¿Dónde estamos? Versículo 29. A multidão, pois, que ali 29. estava tendo ouvido a voz, dizia ter havido Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Todas esas señales, hermanos, es por causa del hombre, porque Jesús no necesitaba eso. Llegó el momento de ser, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Cuando Jesús dice para Nicodemos que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, la serpiente era una serpiente de bronce. Tenía la semejanza de la serpiente, pero no tenía el veneno de la serpiente. Entonces Jesús sería levantado en la cruz como un pecador, porque tenía que cargar nuestros pecados en la cruz con él, solo que él solo tenía apenas la semejanza de la carne de pecado. Eso está en Romanos 8:3. ¿Quién sabe? De memoria. Vamos a leer. Romanos 8:3. ¿Qué dice Romanos 8:3? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús no podía tener pecado en sí mismo, pero por otro lado, él necesitaba cargar el pecado en la cruz. Entonces, él no tenía la naturaleza del pecado, pero él cargó la semejanza de la carne de pecado. María, la Virgen María, le dio la semejanza de carne de pecado. Él no fue concebido en el pecado. Él tenía la semejanza. Era como aquella serpiente de bronce que tenía la semejanza de serpiente pero sin veneno. Por causa de eso, cuando él fue levantado, Dios entonces pudo condenar en la carne el pecado. Entonces el pecado fue condenado. Y de esa forma, él pudo destruir también el poder de la muerte, el diablo. Eso está en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver rápido. Hebreos 2, 2:14. ¿Encontramos? 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, cuando él fue levantado en la cruz, igual que la serpiente de bronce, él destruyó ¿qué? Él condenó. ¿Qué condenó? El pecado. El pecado fue condenado. Ahora él destruyó al diablo que tenía el poder de la muerte, ¿cierto? Y que es la antigua serpiente, en Apocalipsis 12:9, es la antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás. Ese es el juicio a Satanás, el príncipe de este mundo. Juan 16:11 también dice eso. Juan 16:11. Señor Jesús. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la cruz está juzgado. Señor Jesús. Vamos a regresar.
Versículo 35, ya voy directo a 35. Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz. Bueno, creo que estoy leyendo equivocado. 36. Não, oh meu Deus do céu, é isso mesmo? Não, estou lendo tudo errado aqui, né? É isso mesmo, né? Enquanto tendes a luz, Eso mismo es. crede na luz, para que Entre tanto que tenéis la luz, creed en luz, para que seáis hijos de luz. essas coisas Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Irmãos, Hermanos, Jesus era a Jesús luz do mundo. era la luz del Se mundo. estivesse vivo, En cuanto Él estaba vivo, quem en estivesse cuanto Él estaba en la tierra, quien estaba cerca de Él estaría andando en la dia que ele luz. se for, El día andarão en nas que Él se trevas. Por isso, irmãos, vamos fuera, andar andarían en tinieblas. Por eso, hermanos, vamos a andar juntos de Jesús. Não é Entonces, uma questão hermanos, de no es una entender cuestión racionalmente para de mudar, entender mas uma questão racionalmente, de fé. Crê em pero es una Jesus, cuestión de crê fe. na sua Creer en palavra, Jesús, terá a creer en luz su da vida palabra, e será tendrá la luz de salvo la vida para y ser será salvo filhos da luz. para ser Jesus hijos se de luz. ocultou deles porque ele não Jesús se veio ocultó buscar de a ellos glória dos porque homens, nem a fama, Él no vino a buscar la nem gloria de a los hombres, ni la fama, popularidade, ni la tá? Eu popularidad, vou terminar aqui, ¿no? irmãos. Entonces, yo voy a Espero que terminar vocês aquí. tenham entendido, Espero que tá? ustedes hayan Que entendido Deus realmente que quis Dios mostrar, realmente quiso apesar mostrar, da a oposição pesar dos líderes de la judeus, parece que oposición de Jesus estava los restringido líderes a não ser judíos, mais nada. parece Não, que Jesús Deus estaba preparou uma restringido a no ser situação más nada. depois da ressurreição de Pero Dios Lázaro, preparó uma una situação, situación né, inesperada, después de la inesperada, resurrección uma grande de multidão, Lázaro, né? De una repente, situación fez inesperada, una a grande entrada multitud, triunfal de de Jesus, repente coroando-o hicieron aquella para entrada ser triunfal rei de de Sião, Jesús, rei em coronándolo para Jerusalém. ser el rey Irmãos, de Sión, aí o el Senhor rey mostra, en irmãos, Jerusalén. quem vai Entonces, trazê-lo hermanos, na ahí sua el segunda Señor vinda, muestra quem vai quién va a coroá-lo rei, traerlo en su quem segunda entronizar o venida, rei quién lo va a coronar segundamente, rey irmãos, é o jumentinho. entronizar E esse rey al Señor jumentinho Jesús es el somos nós. pollino y ese Só pollino que somos esse nosotros. jumentinho não Solo que pode mais ese continuar vivendo pollino pela no sua vida da puede alma. Não vivir por pode su mais vida del continuar vivendo alma, pelo no seu puede eu. continuar Irmão, nós viviendo por su yo. precisamos, irmãos, viver Nosotros no, na necesitamos, esfera da hermanos, ressurreição. vivir en la esfera Negando de a la nós resurrección, mesmos, negando a deixando a nosotros vida do mismos, Senhor tomar conta de nós. dejando E tudo la isso vida del pode Señor ser tomar cuenta de verdadeiro por meio nosotros. da Y imersão da todo palavra. eso puede ser Jesus real é o Senhor. por medio de la inmersión en la palabra. Jesús es el Señor.